El tema para esta ocasión, la necesidad de sabiduría para esta época. Y así es enseñado en 2 Timoteo 3:15. Oiga cómo dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En el versículo se ven 5 asuntos: una época desde la niñez, un aprendizaje, has sabido las sagradas escrituras, un buen efecto, las cuales te pueden dar la sabiduría, una meta que lleva a la salvación, un fundamento mediante la fe en el Señor Jesucristo. La ocasión de estas palabras es cuando el apóstol Pablo le revela profecías a la iglesia y a Timoteo su siervo, y esto básicamente se encuentra en los capítulos 3 y 4. Así que se profetizan grandes peligros para la tierra. Y Pablo aquí exhorta a Timoteo, el apóstol, la enseñanza divina exhorta a Timoteo a buscar y a crecer en la sabiduría. Y esa sabiduría que le lleva a la salvación. Y enfocamos esta palabra, salvación. La salvación enseñada en el Nuevo Testamento tiene 3 partes. Cristo nos salva de la culpa del pecado, del dominio del pecado y del efecto del pecado, que es el infierno. De modo que lo que está Pablo diciendo aquí es para salvarnos del dominio y los ataques del pecado y los enemigos del evangelio constantemente, a cultivar una vida en salvación, no para salvación, sino en salvación. Y dice aquí que la esencia de esa vida en salvación es confiar y obedecer la palabra de Dios. Y que el poder de Dios viene a nosotros a través, o la fe como instrumento, mediante la fe en Cristo Jesús. O dicho de otro modo, a cultivar una vida en fe, lo cual asegura salvarnos, librarnos, rescatarnos, protegernos de los peligros que se profetizan sobre la tierra. Así que la sabiduría es lo que nos va a llevar en el camino protegido, amparado, cuidados, en una senda hasta el fin, hasta llegar a las costas del paraíso de Dios. Ahora bien, hay que hacer una diferencia aquí entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento me informa. La sabiduría toma ese buen conocimiento, lo aplica para dirigir la vida. Nótense que él no está hablando de conocimiento, está hablando la sabiduría que lleva a una vida en salvación. Repito, así que el conocimiento informa, la sabiduría dirige la vida. Por ejemplo, cuando vino a José la tentación, él fue sabio. Lo que aprendió de las Escrituras lo aplicó y fue librado del peligro. Hay algo también importante, porque he oído a veces hermanos decirme hoy esta mañana oía de una hermana diciéndome de la preocupación que tiene con los hijos pequeños y los nietos. He aquí, amado hermano, procura que tu casa sea un seminario teológico. Nótense cómo le dice aquí la Escritura al siervo Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Continúa en ello y tú seas un creyente sabio. Porque la esencia es confiar, no tanto conocer. Es necesario conocer, pero no suficiente. Uno conoce y uno aplica. Confía en Dios y su palabra mediante la fe, porque el fundamento es la fe, es confiando en su palabra. Imagínense que yo quiera ir a una obra de teatro, la entrada cuesta 100 pesos y yo nada más tengo 80. Los 80 son necesarios, pero no suficientes. Por eso dice aquí la sabiduría. ¿Y cómo crezco en sabiduría? Confiando en la palabra de Dios y obedeciéndola.
y en fe, sobre todo en fe. ¿Y por qué en fe? Porque la fe tiene la capacidad, la cualidad y la característica bendita de hacernos fuertes aún en extrema debilidad. Además de eso, la fe da derecho de propiedad. Mientras más crezca una persona en la fe, más seguridad de salvación tendrá, más seguridad de derecho de que la vida eterna y el paraíso le pertenece. Así como entonces concluimos: Señor, gracias por darnos tu bendita palabra, por preservarla a través de los siglos, por ponerle nuestro propio idioma. Señor, aún así te rogamos, tú nos has dicho que sin ti nada podemos hacer. Suplicamos, oh Dios, haznos crecer en gracia y sabiduría para andar correctamente y que nos lleve seguros hasta el día de Cristo. Amén.